Bien, soy licenciado en lengua y literatura, pero desarrollo esta materia desde que estuve en la academia. Entonces, experiencia tenemos. De ahí que le invito yo a las preguntas constantes. Bien, si hay dos temas que yo rescato, o sea, que me fascinan de esa materia que desarrollo, o sea, me gusta mucho más que los otros temas, es la semántica y la lectura. Entonces, creo que particularmente para mi persona es la base para desarrollar correctamente, pues, los otros temas que tiene esa materia que amo bastante. Bien, espero que usted con el tiempo también llegue a querer tanto como yo este curso. Bien, entonces en algún momento voy a mencionar su nombre y no se cohiba, ¿no? Participe, no tiene por qué quedarse callado, callado. No, profe, qué roche, van a saber mi voz, ¿no? Normal, ¿no? Si no es ahora, ¿cuándo? Si no eres tú, ¿quién? Papá no va a estar todo el tiempo ahí, mamá no va a estar todo el tiempo ahí, el hermano no va a estar todo el tiempo ahí, ¿no? También tienes que desenvolverte solo, ¿no? Enfrentar al mundo solo. Entonces la idea es participar continuamente, ¿no? No se sienta mal, si no sabe una respuesta simplemente no sabe y se acabó, ¿no? ¿Cuál es el problema? Cuando uno se equivoca aprende mucho más. Entonces voy a platicar constantemente seguramente con ustedes y de verdad yo lo invito a que participen, no se sienta mal, de verdad. Si no se da la respuesta, simplemente, profe, no sé y se acabó, no hay problema. De verdad que sí. Uno aprende, yo aprendo mucho más cuando de pronto fallo. Yo aprendo mucho más cuando mi alumno falla porque me invita a investigar más, ¿no? A usar otra estrategia, a reestructurar. Entonces, esa realidad tal cual estamos viviendo es completamente distinto y eso es redundante, ¿ya? Eso es sabido y eso no nos va a detener, ¿no? Sobre eso tenemos que seguir avanzando. ¿Bien? Mi curso es razonamiento verbal y si algo me debería caracterizar es hablar hasta por gusto, ¿no? Profeta, ¿sabe palabras? Bastante, seguramente que sí, ¿no? Pero así como sé palabras, ni seguramente sé otras cosas más. Entonces, yo lo invito, compañero, compañera, a que se desinhiba y pregunte y que no quede dudas. ¿Bien? Entonces, hoy vamos a empezar con la primera clase, el primer tema, un tema que a mí me gusta, o sea, ¿cuál sería? A ver, si te dije cuáles son los temas que me gustan, ¿cuál sería? ¿Qué dices, Miel, Tueros o Robles? ¿Cuál sería el tema? ¿Sinónimos? Yo hablé de dos temas ahorita. Dije, hay dos temas que me gustan mucho más que los otros. Semántica. Así es. El tema que vamos a ver hoy día tiene que ver con la semántica. ¿Bien? Con la semántica. La semántica es una disciplina amplísima. La semántica está involucrada en mucho, a pesar que lo asociamos solo al significado, pero en cualquier tema que nosotros desarrollemos es involucrado la semántica. Por lo tanto, particularmente a mí me gusta la semántica, saber no solo el significado de la palabra, sino la relación que hay con ese significado. Entonces, a partir de acá, vamos a ir avanzando bastante bien. La semántica es una disciplina que estudia el significado de las palabras y la relación que hay con ellas. En la semántica, sí es verdad, usamos mucho más el significado, pero también usamos el significante. Profeta, ¿qué está hablando, Sensei? Recuerda que de todos los signos que nosotros usamos, vemos, bien, por ejemplo, él es un signo. Mira, él es un signo. Bien. De todos los signos que nosotros usamos con frecuencia, el que más vamos a usar para relacionarnos unos con otros es el concepto palabra, el signo lingüístico. Y el signo lingüístico está constituido por dos planos. Un plano el contenido y un plano la expresión. En el plano del contenido están los significados que nosotros hemos ido acumulando, reconociendo. ¿Bien? Y en el plano de la expresión, evidentemente es cuando nosotros hablamos. Entonces, el signo lingüístico está constituido por dos planos. El significado, que es la imagen, y el significante, que es la expresión, es la escritura. ¿Bien? Y eso constituido es el concepto palabra. Y eso es lo que nosotros vamos a usar. ¿Bien? En la primera parte de ese signo, o sea, en el significado, está la imagen, los conceptos que tenemos de las cosas. ¿Bien? Y cuando hablamos de algo en particular, es el significante.
o cuando escribimos es el significante. Si yo, señorita Brisa, le muestro solo esto, ¿qué sería? ¿Significado o significante? Le muestro eso. ¿Qué será? ¿Qué dice Brisa? ¿Será significado o significante? Brisa, amiga, el pueblo está contigo. Dime, ¿cuál es? ¿Será significado o significante, Brisa? Dime. ¿Significante? Así es, eso será el significado. Bueno, si solo te muestro la imagen, es el significado. Y ahora, si yo digo celular, eso será significante. Bien, si yo escribo, será el significante. Si solo tengo la imagen, es el significado. Bien, ¿se entendió, señorita Espinosa Tito? Sí, sí, profesor. Empiezo por acá porque la base para hacer este tema hoy día no solo es conocer la palabra en su estructura, también es en su estructura morfológica y seguramente en su estructura semántica. Entonces, la palabra en sí tiene dos planos, ¿no? Un plano que es el significado y un plano que es el significante. En el significado está la imagen de las cosas y en el significante está la expresión en sí cuando hablamos y cuando escribimos. Ese es el significante. Bien, amigos. Entonces, eso es el signo lingüístico. De todos los signos que nosotros usamos, el que más vamos a usar se llama signo lingüístico. Y el signo lingüístico es biplánico. Tiene dos planos. ¿Cuáles son? Significado y significante. Del significado se encarga principalmente la semántica. Y del significante, o sea, de la escritura, de la expresión, se encargan dos disciplinas. Uno es la morfología y la otra es la fonética. Entonces, en ese signo lingüístico, en esa bolita, de hecho que, acá va a ser la próxima en mi pizarra. Entonces, en esa bolita que tú sí recuerdas, evidentemente, está el significado de la imagen y en el significante es la expresión, la escritura. ¿Bien? Entonces, en ambos planos de ese signo lingüístico pues, ocurren fenómenos. A nivel del significado ocurren fenómenos semánticos, porque vamos a comparar solo el significado de dos o más palabras, y a nivel del significante ocurren otros fenómenos. Van a ocurrir fenómenos lingüísticos. ¿Bien? Entonces, cualquier cosita respecto al tema de hoy día, encantadísimo, mira su pregunta. Entonces, la palabra, hablar de la palabra en sí, entonces hablar del significado y del significante. Mis jóvenes, el significado de la imagen y el significante de la expresión en la escritura en sí. Entonces, vamos a ir preguntando a ver si captamos o no la idea. Entonces, en esta diapositiva que les he preparado, que es la primera y seguramente van a ver muchas más simpáticas, dice relaciones semánticas. Bien, las relaciones semánticas de manera central, principal, ocurren a nivel del significado. ¿Bien? ¿Por qué? Porque vamos a comparar el significado de dos o más palabras y seguramente vamos a encontrar alguna vinculación entre los temas. El significado, jóvenes, es básicamente la descripción específica del signo. En ese significado está constituido por semas. Los semas son las unidades mínimas de significado, los rasgos de significado. Entonces, un significado podría tener varios semas. Mira, un significado podría tener varios semas. ¿No es cierto? Pero estos semas, evidentemente, van a estar clasificados, ordenados del más importante al menos importante. Entonces, podría haber el primer sema, se llama clasema, por ejemplo. Clasema, algunos lo llaman de género próximo.
Los otros semas son semas particulares, semas distintivos, semas que pertenecen solo al signo. Entonces, un significado está constituido por muchos semas. Entonces, si yo comparo el significado de dos palabras y observo que hay una semejanza entre ese sema, entonces se dice que ese significado es parecido o en todo caso es igual, ¿no? Entonces, si los significados son parecidos o iguales, se origina un fenómeno semántico llamado sinonimia, ¿sí o no? Ahora, profeta, ¿por qué fenómeno? A ver, acuérdate alguna vez, el fenómeno. ¿Qué cosa es un fenómeno? Una normalidad, sino algo inusual, algo que así nomás no se ve. Entonces, dos palabras que no tendrían por qué tener ninguna semejanza, pero al compararlos, tienen semas similares. Se vinculan semánticamente. Entonces, a esa vinculación, a esa relación entre los semas, se llama relaciones semánticas. Bien, entonces, si tienen significado parecido igual, son sinónimos. Ahora, si los semas se oponen, o los significados se oponen, entonces se origina otro fenómeno semántico llamado antonimia. Ahora, si yo comparo el significado de la palabra pon, de la palabra mueble y de la palabra mesa, al comparar los significados de esas dos palabras, observo que el significado de mueble es mucho más general que el significado de mesa. Pero mueble menciona conceptos o rasgos generales que tiene mesa. Y cuando yo defina mesa, o cuando leo el significado de mesa, observo que en ese significado se incluye el concepto mueble. Entonces, de manera general, mueble incluye a mesa, pero de manera semántica, mesa incluye a mueble, porque en su significado aparece la palabra mueble. Y ahí se genera el fenómeno, ahí se genera la relación semántica. Entonces, a ese concepto general mueble se le llama hiperónimo. Y a ese concepto particular se le llama hipónimo. ¿Bien? Hiperónimo, palabra general, palabra de significado general. Y mueble, perdón, y mesa, palabra específica, precisa, de significado específico, hipónimo. Hiperónimo, la palabra general, calzado, vehículo, bien, son hiperónimos. Y automóvil o bicicleta es hipónimo, ¿no es cierto? Sofá, cómoda, mesa son hipónimos de mueble. Entonces, la palabra general se llama hiperónimo, tiene significado general, y la palabra específica se llama hipónimo. Bien, amigos. Y sigo con las relaciones semánticas. Oye, y si tengo ese concepto, voy a usar nuevamente mi supercelular, mi J7 y mi J4. Si tengo ese celular y de pronto le quito pues la pantalla táctil, ¿no es cierto? Celular es el todo, ¿sí o no? Y la pantalla táctil de él por lo menos sería una parte. ¿Bien? O en todo caso, si yo le quito la batería, es una parte de él. A este todo se le va a llamar holónimo, el holónimo. Mira, al todo se llama holónimo. Si yo tengo el concepto mano está constituido por la palma, los dedos, ¿no es cierto? Ahora, si yo le quito un dedo, evidentemente ese es parte de la mano, parte física de la mano. Si le quito el concepto palma, es parte física también de la mano. O sea, la mano está constituida por dedos y por las palmas. ¿No es cierto? Ahora, a este todo, evidentemente, cuando yo lo defino, menciona conceptos amplios que no necesariamente se vinculan con la parte. Pero si yo defino dedo, necesariamente voy a mencionar el concepto todo, o sea, el concepto mano. El dedo es parte de la mano, entonces ya se genera el vínculo semántico ya. La parte está incluyendo al todo en su definición. Entonces, a ese fenómeno se va a llamar holónimo, que es el todo, holónimo, y merónimo, que es la parte. Merónimo es la parte. ¿Bien?
La parte en ese caso incluye al todo, en su definición, obviamente. Ahora, profe, ¿dónde está la relación semántica? Ahí está, bueno, en que la parte incluye al todo, en su significado. Hasta ahí, mira, hemos observado 4 relaciones semánticas. La sinonimia, la antonimia, la hiperonimia, hiponimia, la holonimia y meronimia. Y aquí se presentan 2 fenómenos más. Cuando una palabra tiene muchos significados, y esos significados, evidentemente, brotan de esa misma raíz. Entonces, cuando una palabra tiene o empieza a tener varios significados, amigos, a esa palabra se le va a llamar, mira, o a ese fenómeno se llama polisemia. De manera precisa se llama polisémica. Ese es un término polisémico. Una palabra con varios significados. Pero esa palabra polisémica no nació con varios significados, sino esos significados los va adquiriendo por las características del signo en sí. O sea, la palabra polisémica no nace siendo polisémica, sino se hace polisémica. Entonces, ese fenómeno semántico llamado polisemia es o se origina cuando una palabra adquiere o va presentando varios significados. Por ejemplo, voy a usar una palabra netamente peruana. ¿Bien? La palabra cancha. Mira, la palabra cancha. La palabra cancha, amigos, es una palabra netamente peruana. La palabra cancha es de origen quechua, obvio, ¿no es cierto? Pero, ¿qué pasaría, señorita Espinosa, Tito, si yo me voy a la cancha a jugar un partidito de fútbol con mis amigos del barrio? Vamos, ¿ahí a qué me estoy refiriendo, señorita Espinosa Tito? ¿A una cancha de fútbol? Lo máximo, así es, a un campo deportivo, ¿no es cierto? Bien, señorita Espinosa Tito. Y señorita Micaela, y si no, hoy voy a comer cancha, ¿a qué me estoy refiriendo? A la comida, al snack. Al maíz tostado, ¿no es cierto? Bacán. Mira, son 2 palabras, mira, que se escriben igualito, pero tienen significado completamente distinto. No puedo decir que son polisémicas, ¿eh? Son palabras homógrafas. Son palabras que tienen la misma escritura, pero distintos significados, totalmente diferentes. No hay forma, no cancha, campo deportivo, que el maíz tostado, ¿no? Semánticamente no hay ninguna vinculación. Profeta, pero no que son palabras de origen distintos. Sí, pues, pero acá recuerda que en nuestro querido Perú hay quechua del sur, quechua del centro, quechua del norte, quechua del... Bueno, hay casi los 4 puntos cardinales. Quechua. Entonces son orígenes diferentes. Una de esas palabras, o tal vez las 2, se va a hacer polisémica. ¿Y qué pasa cuando el señor Acuña dice, no, sabe como cancha, plata como cancha, tiene mujeres como cancha, sabe matemáticas como cancha? ¿Cuál de esas palabras se está o estoy usando para crear polisemia? ¿El campo deportivo o el maíz tostado? ¿Qué dice, señorita Pomantay? ¿Cuál de esas palabras está haciendo polisémica? ¿El maíz tostado o el campo deportivo? El maíz. Así es, el maíz. Entonces, una palabra no nace polisémica, sino se va haciendo polisémica por las características. Entonces, ese es el fenómeno llamado polisemia, cuando una palabra empieza a adquirir varios significados. Chévere, profeta, lo amo. Yo también los amo, de verdad que sí. Entonces, la polisemia, amigos, entonces no nace siendo polisémica la palabra, sino se hace polisémica. En el diccionario, obviamente, vas a encontrar una palabra y todos sus significados, ¿sí o no? Ese es polisémica. En cambio, las homoras aparecen en diciendo, palabra 1, va acá en su significado. Misma palabra, 2, o sea, palabra 2 y su significado. Incluso hay 3, ¿no? Llama, llama, llama. Llama 1, sustantivo, animal, mamífero, cuadrúpedo o camélido, perdón.
Llama 2 del verbo llamar, verbo transitivo, verbo llamar. Llama 3 posiblemente aparezca, no, sustantivo fuego. Entonces, esa es una palabra homógrafa. Semánticamente no hay ningún vínculo. Para que sea polisémica, los significados deben tener, mira, algo en común. ¿No ves que nacen del mismo tronco? Entonces, si tienen significado completamente distinto, entonces ya no es polisémica. Y es homógrafa ya. Por eso, cancha, cancha, no es polisémica. Porque en principio son dos palabras diferentes, ¿no? Dos palabras diferentes. Y una de ellas se va haciendo polisémica, en este caso el del maíz tostado. Igual va a ocurrir con algunas palabras, porque no toda palabra, o sea, no toda palabra homógrafa tiende a hacerse polisémica, ¿no? Y hay otro fenómeno que se usa bastante en la ciencia, que son las palabras monosémicas, que tienen un solo significado. No pueden tener varios significados porque al usarse mucho más en la ciencia, no podríamos usar palabras polisémicas, ni sinónimos, ni antónimos, porque generamos un caos. Entonces, esa palabra monosémica tiene un solo significado y no se podría relacionar semánticamente con otras. Bien, entonces, ahí está, mira, los 6 fenómenos. La sinonimia, la antonimia, la hiperonimia, hiponimia, la holonimia, meronimia, la polisemia y la monosemia. ¿No es cierto? Pero como San Marquitos utiliza lo que le estoy diciendo ahorita, mira, es un tema que San Marcos lo utiliza en su examen de admisión, la parte del lenguaje. Habla de la homografía, de la homofonía y la paronimia como parte de la semántica. Alguien que es juicioso, minucioso como tú diría, profeta, dime sensei, amauta, teacher, tú que eres agudo, bueno. ¿Qué relación semántica hay entre papa y papa sensei? Porque si yo analizo papa tubérculo, alimento, fruto que crece bajo la tierra, y el papa sumo pontífice, autoridad máxima de la Iglesia Católica, semánticamente no hay ninguna relación, ¿sí o no? ¿O sí? ¿Qué dices? ¿Habrá semas en común ahí? No hay, ¿sí o no? Pero ¿por qué San Marco diría no? ¿Qué relación semántica hay entre papa y papa? Ah, es que recuerda que todo ese signo lingüístico lo estudia la semántica. Dije, estudia los significados y la relación que hay con ella, ¿no? Y de hecho que va a haber una relación con el significante, obvio, total. Entonces, ahí, por ejemplo, habría una relación semántica, mira, no por el significado que tenga, sino porque la disciplina, la semántica estudia a ese concepto. ¿Por qué? Porque evidentemente, jóvenes, al ser estudiado por la semántica, dice relación semántica, ¿no? Homografía habría acá, por ejemplo. Pero recuerda, siendo precisos, exactos, no hay ningún vínculo. Es como si, mira, profeta, entre tubo y tubo, semánticamente se analiza los significados, no hay ningún vínculo. Pero al ser parte de la palabra, o sea, al ser parte del signo lingüístico, lo estudia la semántica. Por eso se dice relación semántica. Profeta, o sea, entre tubo y tubo, evidentemente hay un caso de homofonía. ¿No es cierto? B y V. O sea, profeta, entre flagrante y fragante, ¿tiene una relación semántica? Claro que sí. ¿Por qué? Porque lo estudia la semántica, porque es parte del signo lingüístico. Flagrante, evidente, y fragante, perfumado, oloroso, como estoy ahorita, ¿no? Con mi colonia. Evidentemente, esa no. Cuando San Marcos se pregunta sobre relación semántica, se refiere básicamente porque es la disciplina quien estudia a esos signos. Bien, amigos. Acey, ¿tienes alguna preguntita respecto a esa primera parte de significado, las relaciones semánticas o los fenómenos semánticos? Ahora paso a usar, mira, el significante. A nivel del significante ocurren también otros fenómenos. Y eso te explico con la diapo que saca. Entonces, las relaciones semánticas son relaciones que se producen a nivel del significado, es decir, a nivel del plano del contenido. Bien, observe eso. Ahí está el signo lingüístico. Bien, el signo lingüístico es la palabra en sí tal cual estructurada. El signo lingüístico está constituido por el plano del contenido, que es el significado,
y el plano de la expresión, que es el significante. Profeta, el significante, ¿qué cosa es la expresión? El significante es la escritura, es el significante, ¿bien? Y el significado es la imagen que tenemos en las cosas. Ahora, de manera precisa, dice relaciones semánticas. ¿Por qué relaciones semánticas? Porque estamos comparando el significado de dos o más palabras. Y existe un vínculo entre esas dos palabras. Por eso, hablar de relaciones semánticas es hablar principalmente de cuatro. De la sinonimia, de la antonimia, de la hiperonimia, hiponimia y de la holonimia, meronimia. En cambio, la polisemia y la monosemia son fenómenos semánticos, no hay relación, fenómenos semánticos. Y a nivel del significante, al comparar la estructura morfológica de dos palabras, ocurren otros fenómenos. Ocurre el fenómeno de la homografía, cuando las dos o más palabras tienen la misma letra, la misma pronunciación, obviamente el significado es completamente distinto. ¿Bien? Se origina ese fenómeno llamado homografía. ¿Bien? Ama, ama, sobre, sobre, papa, papa, evidentemente ahí hay un caso de homografía. Ya en venda, venda hay muchos más. Y la homofonía también es otro fenómeno formal, otra relación formal que se origina cuando dos o más palabras tienen distinta letra, pero igual pronunciación. Por ejemplo, profeta dijo dos o más, claro. Si digo as, as y as. A sin H, solo A y S. Es un as, o sea que es el mejor, es lo máximo. Haz con S del verbo haber. Mañana has de llorar tu insensatez del verbo haber. Y haz con Z del verbo hacer. Haz tu tarea. ¿Sí? Tienen distinta letra, pero la pronunciación es igualita, ¿sí o no? Haz, haz, haz. Obviamente, si estuviéramos en España y estuviera la Z, ahí sí tiene su propio sonido, pues. Haz y haz. Oye, María, haz tu tarea. Pues hombre, ¿qué estamos diciendo? Haz. En ese caso, pues si estuvieras en España, haz con Z y el haz con S y el haz con S, o sea, sin H, serían parónimas. Pero en nuestro caso es homófona. ¿Sí? Y la paronimia, señor, señorita, se origina cuando hay dos o más palabras que tienen parecida escritura, ¿no? Ya no igual, parecía diferente, diferente. Profeta está hablando bien claro. Deferente equivale a ser amable, ser tratable, ser cortés, ser cordial. Eso es deferente. Demuestre usted deferencia, cortesía, amabilidad. Y diferente es distinto, pues. Distinto, desigual. Ese es diferente. Ahí, por ejemplo, hay un caso de paronimia. Paronimia por cambio de vocal. No hay nada igual, menos el significado. Y hay también, obviamente, paronimia por transposición de consonante, ¿no? Flagrante y fragante. Flagrante, evidente, que se puede ver, se deja ver. Y fragante, perfumado, oloroso. Entonces, ahí está, mira, entonces, las relaciones que se originan en ambos planos de ese signo lingüístico. Entonces, a nivel de significado, no te olvides, ¿eh? Relaciones semánticas, sinonimia, antonimia, hiperonimia, hiponimia, holonimia, meronimia, y fenómenos como la polisemia y la monosemia se originan a nivel del significado. ¿Por qué, profeta? Se enseña, enséñame, amauta, teacher, no me abandones, Miyagi. Claro que no, pupilo, jamás. Estas clases son nuestras. Estas 2 horas, mira, lunes de 8 a 10, vives para mí, yo vivo para ti. Tiene que ser así, confianza plena, muchachos. Confianza plena. Cualquier cosita respecto a mi curso, encantadísimo que tú me apabulles con preguntas. Así me ayudas, pues. Y así nos ayudamos todos. ¿Bien? Que esta clase sea mejor que una clase en física.
igual seguramente voy a hacer recontra coloquial. Igual seguramente te estaría fregando si estaría en el salón. Solo que ahí me acercaría a tu costado. Habla, pensá, pibe, pensá, te tendría que decir. Entonces, no te cohibas. De verdad, aprovechemos al máximo eso. Recuerda que ya te puntualicé, ¿no? Este tema se usa en San Marcos y de manera pragmática se usa en otras universidades, pero en San Marcos, por su pregunta de ECO, necesitamos la parte teórica y obviamente la parte práctica también. Bien, entonces, relaciones semánticas son la sinonimia, la antonimia, la hiperonimia, hiponimia, la holonimia, meronimia, y fenómenos, la polisemia y la monosemia se originan a nivel de significado. ¿Por qué sensei? Porque comparamos, analizamos netamente el significado. Y a nivel de significante, se originan fenómenos como, ¿estamos bien? Ahora sí. Estoy como robotito. Si se me escucha, vamos, dime, ¿qué dice? ¿Se escucha o no se escucha? Sí, se escucha, profe. Sí, profe. Gracias, lo máximo, muy amable. Sí, se escucha, Parezco alumno profe. muy amable, gracias. Entonces, fenómenos como, a nivel significante, entonces se originan fenómenos como la homografía, la homofonía y la paronimia. Recuerda que la homografía y la homofonía están dentro de la homonimia. La homonimia es un fenómeno formal que se origina cuando hay dos o más palabras con la misma letra o dos o más palabras con la misma pronunciación. Bien, o sea, la homografía y la homofonía están dentro de la homonimia. ¿Bien? Hasta ahí mira esos fenómenos, ¿bien? Esas relaciones. Era vital decirles porque tal cual había dicho la compañera, el tema de hoy día es semántica, sí. Es una partecita de la semántica lo que vamos a hacer. Ahora, para poder desarrollar el tema de hoy día, mis amigos, debo decirles también que vamos a trabajar con algunas clases de palabras. Las palabras, señorita joven, se clasifican de acuerdo a muchos criterios. Hay varias formas de clasificar las palabras. Pero la palabra que vamos a usar es de acuerdo a su categoría gramatical. Categoría y sin importancia. Gramatical tiene que ver con la sintaxis, con la escritura, con la oración. O sea, esa es una clasificación de acuerdo a su carga semántica o de acuerdo a su importancia dentro de la oración. ¿Bien? Entonces, hablar de esa clasificación es hablar, por ejemplo, del sustantivo, del adjetivo, del verbo, del pronombre y los determinantes. 5. Y también el adverbio, la preposición y la conjunción. 8 clases de palabras. ¿Bien? Las 5 primeras son variables y las 3 últimas son invariables. Esas 5 primeras, señorita, joven, oiga, varón, mira, esas 5 tienen carga semántica, tienen significado propio. En cambio, esas 3 no tienen significado, carecen de significado. ¿Cómo así me doy cuenta? Mira, el profeta te recuerda eso. Si tienes una imagen concreta sobre lo que te voy a expresar, entonces esa palabra tiene un significado. Si yo digo, por ejemplo, árbol, tú tienes una imagen de árbol, ¿sí? Como sea, pero tienes una imagen del árbol. Es una palabra con contenido semántico, tiene carga semántica. Es un sustantivo, por ejemplo. Si yo digo, por ejemplo, ese sujeto es obeso, demonios, obeso. Entonces veo que es una persona que es obviamente de muchas carnes o subida en peso. Tengo una imagen, es un adjetivo. Patricia va a estudiar más. Va a estudiar más. Estudiar. Oiga, tengo la imagen de una persona seguramente afanosa estudiando, repasando. Tengo la imagen. Es el verbo. Ella es hermosa.
Él es guapo. Gracias, profeta. Bueno, ya no importa, varón. Por ejemplo, ella, él, oiga, tengo la imagen de ella, de una mujer, y él de un varón. ¿No es cierto? Es el pronombre. Tiene su imagen. Y si voy a usar un determinante, por ejemplo, la mesa, el árbol, oiga, hay una presentación evidente. Quizás no total, pero también hay una imagen parcial de algo en particular. Es el determinante. Y en este caso, mira, esas 5 tienen carga semántica. Sustantivo, adjetivo, verbo, pronombre y artículo. En este caso, determinante. ¿Bien? Tienen carga semántica. Y además esas 5 tienen género y tienen número. Y en caso del verbo tiene persona. Es más, tiene variación en tiempo y persona. Y esas 3, evidentemente, que es el adverbio, la preposición y la conjunción, no tienen carga semántica. El adverbio modifica, no tengo nada en la... Oiga, si me dicen, de pronto, me dicen, no es un adverbio de negación, pues, no tengo una imagen concreta. Tengo una idea, sí, pero no tengo una imagen. Me dicen, allá, no hay imagen concreta. Lejos, demonios. Dicen que no hay una imagen concreta, no tiene carga semántica. Oiga, de, tampoco tiene carga semántica. Mira, de es una preposición. Para, no hay imagen. Hasta, no hay imagen. Según, no hay imagen, no hay carga semántica. No hay imagen, no tiene significado. Ahora la conjunción. ¿Por qué? Por eso. Por lo tanto. Aunque no hay carga semántica. Entonces, esas 3 no tienen carga semántica, no tienen significado. No tiene significado la conjunción, no tiene significado la preposición, no tiene significado concreto el adverbio. Carecen de carga semántica. Tanto es así que tampoco tienen género y tampoco tienen número. Cada una de esas palabras cumple una función dentro de la oración. Y de acuerdo a su importancia es que existe esa clasificación de categorías gramaticales. Nosotros en estos 2 temas que vamos a hacer, vamos a usar el sustantivo, el adjetivo y el verbo, y tal vez usemos el adverbio en algunos casos. ¿Bien? O sea, el tema de sinónimos y antónimos se trabaja con sustantivo, adjetivo, verbo y adverbio. Bien, amigos. Profeta, pero usted dijo que hay más clasificaciones. Claro que sí, discípulo. Claro que sí. Está de acuerdo al número de sílabas, por ejemplo. Si no hay palabras monosílabas, bisílabas, trisílabas, tetrasílabas, pentasílabas, polisílabas. Es otra clase de palabras. Hay palabras que tienen una sola letra, monolíteras, bilíteras, trilíteras, tetralíteras, pentalíteras, polilíteras. Hay palabras que tienen, evidentemente, la mayor fuerza de voz en la última sílaba. Hay palabras agudas, graves, esdrújulas, sobresdrújulas. ¿Sí o no? De acuerdo a su estructura morfológica, hay palabras evidentemente que se forman por la presencia del lexema y de los afijos. O sea, tengo prefijo y tengo lexema, palabra derivada. Tengo lexema y tengo sufijo, palabra derivada. Tengo prefijo, lexema y sufijo, palabra derivada. Entonces, hay palabras derivadas cuando tienen afijo y lexema. Y hay palabras compuestas, palabras por composición, cuando se juntan 2 lexemas, ¿sí o no? Rojo y pelo, pelirrojo, palabra compuesta. Sacar más corcho, sacacorcho, palabra compuesta. Y hay palabras por parasíntesis, o sea, parasíntesis, cuando voy a juntar, mira, 2 lexemas más un afijo. Si junto, por ejemplo,
el lexema 15, más años o año, y más era quinceañera. Es una palabra parasintética, hecha por parasíntesis. Si junto, por ejemplo, junto, el lexema por, preposición por, oiga, más el sufijo viejo, y más el, perdón, más el lexema viejo y más el sufijo ero, ropa vejero o por diosero. Son palabras por parasíntesis. Entonces, como usted verá, compañero y compañera, hay palabras que se clasifican de acuerdo a muchos criterios y el que vamos a usar nosotros es de acuerdo a su categoría gramatical. Nada más. Profeta y más, claro que hay más, ¿no? Pero a mí me interesa esa primera clasificación, de acuerdo a su categoría gramatical. Entonces, me aseguro, pues, ¿no? Me aseguro. Entonces, si yo diría, a ver, señorita, vamos a ver más, vamos a ver a otros compañeros. Pues. Entonces, señorita Claudia Peña, ¿tienes audio, niña? Claudia. Ya. ¿Quién será el compañero TBEA? TBEA. Señorita Oriana Remigio Ruiz, Criana. ¿Bien? ¿Es así tu nombre, señorita? Criana. Excelente. Niña. Oriana, profesor. Oriana, gracias, Oriana, gracias. Oriana, ¿cuáles son las categorías gramaticales variables, Oriana? Eran 5. Las que tienen, las que llevan carga semántica. Ya, muy bien. ¿Cuáles eran? Allá, sustantivo, adjetivo, verbo. Tú eres participativa. Ella no estuvo en el aula. Tú, ella. Ese es de persona. Los pronombres. Pronombres, muy bien. Él es guapo. Oh, no. Los adjetivos, eso ya lo dije. El árbol. La mesa. Los carros. El, los, las o la. Verbo, adjetivo, pronombre y... Determinantes, ¿no? O artículos. ¿Sí? Así es, señorita Oriana, lo máximo. La sorprendí, la sorprendí. Algo que le voy a recomendar, amigos, amigas, es siempre tener un cuaderno de apuntes, ¿no? Puntual. Bien, apuntar lo esencial. Ahí apuntar. Muchos de los datos que nosotros les vamos a brindar no están en las diapositivas por el tiempo y por el espacio. Bien, entonces ahí tienes que ir apuntando algunos datos esenciales. Bien, el profesor dice muchas cosas que de pronto no están en las diapositivas, entonces por eso es ir apuntando algunos datos así puntual, esencial. ¿Bien? Una recomendación. Gracias, señorita Oriana, muy amable, lo máximo, mujer. Entonces ahora vamos con los varones, pues, ¿no? Por ejemplo, Cristóbal Lozano, yo sé que está dispuesta a colaborar conmigo, ¿no? Pregunte, profeta. ¿Sí o no, Cristóbal? ¿Puede ser, Cristóbal? ¿Sí o no? Claro, ¿por qué no? Lo máximo, Cristóbal. Bien. Hagámoslo por el mechoncito de ese can que está ahí. Amigo Cristóbal, ¿y cuáles eran las categorías gramaticales invariables, amigo? Ya Oriana nos dijo las 5 variables. Ahora decían, ¿por qué voy a redundar constantemente en esto? Porque esas categorías las vamos a usar siempre en ese tema y en todos los temas. Entonces, es vital que usted reconozca. Yo sé que mi trabajo no tiene nada que ver con gramática, pero uno de RV tiene que ser gramática, ¿no?
IRV y gramática van de la manito. Entonces, Cristóbal, dime, ¿cuáles son las categorías gramaticales sin variables? Eh, ah, Eran tres. adverbio, conjunción, interjección, algo así. No recuerdo muy bien. Era el, Preposición, empezaba con A. adverbio, Adverbio, lo máximo, Cristóbal, lo máximo. Y uno que empezaba con P, preposición, lo máximo. Y la última, conjunción. excelente, muy, muy amable. Lo máximo, Cristóbal. Gracias por tu participación, doctor. Te agradezco bastante, de verdad. Pusiste nuestro género una vez más ahí en la palestra, lo máximo. Entonces, Johan no va a ser la excepción. Johan, ya no hagas quedar mal a Cristóbal ni a su profeta. Johan, entonces, amigo, la última pregunta para pasar al tema en sí, amigo Johan. Johan, ¿estás ahí, Johan? Sí, sí. Lo máximo, Johan. Compañero Johan, entonces, ¿qué fenómenos se originan a nivel de significado, Johan? Hay 6 fenómenos ahí, Johan. Bien, Johan, a ver, mientras me voy echando alcohol. ¿Cuáles eran esos fenómenos? Eran 6, ¿no es cierto? La sinonimia, Ay, 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 esa. obvio, pues, Sinonimio, doctor. antonimio, polisimia, Ya, muy bien. paronimia, homofinia y homografía, eso. Excelente, bien, amigos. Así es. La sinonimia, la antonimia, la hiperonimia, hiponimia, la holonimia, meronimia, la polisemia y la monosemia, esos eran fenómenos semánticos. Muy amable, compañero, lo máximo. Bien. Hoy te voy a ir preguntando. Señorita García Gonzalo, señorita García Gonzalo, ¿estás por ahí, niña? ¿Sí o no? Sí, Muy amable, sí, lo máximo. Tampoco brother. me grites. ¿Qué pasa, no? Una pregunta, ¿no? Tiene un audio espectacular, señorita García Gonzalo. Señorita García Gonzalo, ¿en qué plano del signo lingüístico se origina la homonimia? ¿Significado o significante? Significante. Lo máximo, niña. Gracias, García. Así es. Bien. Cualquier cosita, gracias, compañero Facundo. Si no se entiende, Queren. Bien, por favor, las preguntas. No te quedes con lo que muy amable, señorita García. Ahora sí, prosigamos con esa sesión. Bien. Cuando hablamos de el fenómeno onomasiológico o semasiológico, evidentemente, ¿no? Se refiere pues netamente a ese plano lingüístico, a ese signo lingüístico, ¿bien? Entonces, no te olvides el plano del contenido del significado y el plano de la expresión del significante. El significante que implica la escritura o la expresión en sí. O sea que si yo digo lapicero, lapicero, de hecho, ¿qué es el significante? Pero si solo muestro la imagen, sería significado, ¿no es cierto? Oiga, si yo digo, por ejemplo, le muestro el concepto, solo le muestro la imagen, significado. Y digo celular, significante, ¿no es cierto? ¿Alguna pregunta, amigos? ¿Todo bien? ¿Vamos bien? ¿Qué dices? Algo que deba, no sé, expresar, agregar algo, profeta, me parece que no hablo tal cosa, cual cosa, en mi colegio, mi profesor, mi profesora, alguien me dijo que era eso, ¿no? Encantadísimo, ¿bien? Si todo está bien, chévere, prosigamos.
Ahora, es importante hablar del campo semántico. Bien, el campo semántico, amigos, es un grupo de palabras que tienen semas en común. Mira, es un conjunto de palabras que tienen semas en común. Semas en común. ¿Qué cosa es el sema? La unidad mínima del significado, el rasgo de significado. ¿No es cierto? Gracias a él voy a obviamente juntar, relacionar palabras y voy a asociar y apartarlo, ¿no? En un campo de por decir, todo está desordenado. Lo que hace el campo semántico es ordenar, pero de acuerdo a los semas o a las características similares que presentan un grupo de términos. ¿No es cierto? Si tengo, por ejemplo, la papa y tengo el pico, tengo al médico, evidentemente los iré separando. Papa al campo de los tubérculos, el pico al campo de las herramientas, médico al campo de los profesionales, y así lo voy a ir separando. Entonces, el campo semántico es un conjunto de palabras que presentan rasgos semánticos en común, semas en común. Bien, amigos, semas en común. Ese es el campo semántico. Entonces, un campo semántico es un conjunto de palabras que tienen semas en común. Además, deben tener la misma categoría gramatical necesariamente. Si tú ves aquí, mira, aquí hay un campo semántico de los calzados. Está la zapatilla, las botas, bien, bien el zapato. Están también los mocasines. Bien. Todos ellos son sustantivos. Todos ellos tienen pues suela. Bien, ellos pertenecen al campo de los calzados. Bien. Todos son sustantivos y todos tienen suela, tienen muchos rasgos semánticos en común. De pronto sirven para proteger el pie. Bien, ese es un campo semántico. Ahora, ¿por qué es importante eso? Evidentemente, cuando hagamos sinónimos, antónimos, vamos a referirnos también nuevamente a ese concepto. Y solo es para recordar. ¿Y qué cosa era el sema? No te olvides, el sema es la unidad mínima del significado, el rasgo de significado. Ese es el sema. La unidad mínima de significado, el rasgo de significado. Gracias a los semas, yo voy a relacionar y diferenciar palabras. Por ejemplo, acá, martillo, serrucho y oso. Todos son sustantivos. Oiga, aparece una M, sustantivo masculino. Aparece un F, sustantivo femenino. Herramienta que se usa en algunos oficios. Serrucho, herramienta que se usa en algunos oficios. Os, herramienta que es en algunos oficios. Y luego vienen sus rasgos específicos. Entonces, ¿cuáles son los semas comunes? Compuesta de un mango, se usa en algunos oficios y herramientas. Ese sería, pues, evidentemente, los rasgos comunes que presentan esos tres signos. Entonces, aquí, por ejemplo, habría un campo semántico. El campo semántico de los tipos de herramientas. ¿Y cuál es el sema en común? Evidentemente aquí están esas tres. Entonces, para que haya campo semántico, necesariamente debe haber uno o más semas en común. Y además deben tener la misma categoría gramatical, como en este caso, ¿no? Los tres son sustantivos. Cuando hablamos de semas diferenciales, es que cada signo tiene sus propias características. No es lo mismo hablar, por ejemplo, del martillo que del serrucho, tienen sus propias características. Entonces, yo te decía hace rato, un significado está compuesto por varios semas, pero esos semas están jerarquizados, ordenados, del más importante al menos importante. El primer sema que aparece se llama clasema, indica la clase a donde pertenece ese signo. Y el segundo seguramente será un sema propio, un sema diferencial, y tal vez aparezca otro sema diferencial. Y quizás al final se agregue un virtuema. Profeta, ¿qué está hablando, Sensei? Virtuema, un sema virtual, que no necesariamente va a formar parte siempre del signo. Si yo defino, por ejemplo, mesa, silla, por ejemplo, silla, mueble con asiento, simplemente asiento. Mira, mueble con asiento, respaldar,
para una sola persona hecho en madera, ese hecho en madera es relativo, porque puede estar hecho de cualquier otro material, no necesariamente madera. Ese es un virtuema, por ejemplo. Los otros serían semas diferenciales. Y el primer sema sería el clasema, o en todo caso, el género próximo. Hablar de ese fenómeno, ¿bien? Hablar de ese fenómeno, amigos, de la sinonimia, se origina pues cuando hay dos o más palabras que tienen significado igual o parecido. Mira, dos o más palabras. Alguien diría, profeta, ¿hay palabras que tienen igual significado? Claro que sí. Por ejemplo, piscívoro, piscívora, y la palabra ictiófago. Pis, pez, y fago, comer. Ictio, pez, y boro, comer. Ictiófago, piscívoro. ¿Bien? O sea, son seres que se alimentan de peces. ¿Bien? Significa igual. ¿En qué radica la diferencia? En que uno es latín y el otro griego. Uno apareció antes y otro apareció después. Pero el significado es similar. Obviamente hay muy pocas palabras que tienen esa característica. Recuerdan que las palabras que usamos aquí quizás se usen en otro país o tengan otra designación, pero hacen referencia al mismo signo. En nuestro caso, por ejemplo, guagua, quechua, es persona, ¿no? Recién nacida, o de pocos días de nacida, o de pocos años, de guagua. Y si yo digo bebé, en castellano, hago referencia a ese mismo signo. Y si digo yo baby, evidentemente hago alusión a ese mismo. Pero ahí tiene similar significado, solo que tiene distinto origen. Entonces, a ese fenómeno se llama sinonimia. La sinonimia se origina cuando hay dos o más palabras que tienen similar significado o igual. ¿Sí? Y además tienen la misma categoría gramatical y obviamente pertenecen al mismo campo semántico. Ahí, por ejemplo, todos serían sustantivos. Todos serían de poco día de nacido. ¿No es cierto? Pero tienen distinto origen. Pero tienen la misma categoría gramatical, sustantivos, pertenecen al mismo campo semántico, recién nacidos, por ejemplo. Entonces, la sinonimia es un fenómeno semántico que se origina cuando hay dos o más palabras con significado igual o parecido. Profeta, sensei, amauta, teacher. ¿Y por qué se dicen sinónimos? Ahí vamos, amigo Facundo, ahí vamos. Facundo, son sinónimos, Facundo, cuando hay una relación, la relación de dos o más palabras, a ese fenómeno, a esa relación de dos o más palabras se llama sinónimos. Que es lo mismo, solo que el fenómeno se utiliza sinonimia, antonimia, hiperonimia, homonimia, ese es el fenómeno. Pero la formalización de ese fenómeno, obviamente, es los sinónimos. ¿Bien? Entonces, los sinónimos es una relación de dos o más palabras que tienen significado igual o parecido, tienen la misma categoría gramatical y obviamente pertenece al mismo campo semántico. Lo que no dije en sinonimia. En sinonimia solamente dije, ¿no? Fenómeno que se origina cuando hay dos o más palabras con significado igual o parecido. Nada más, ese es el fenómeno. En ningún momento interviene el campo semántico ni la categoría gramatical. En la formalización, ahí sí incluyo, perdón, categoría gramatical y también incluyo campo semántico. Entonces, profeta, me han dicho a mí que los sinónimos es una clase de palabras. Te han mentido, pues. Felizmente llegaste aquí a buenas manos. Aquí está tu profeta. Los sinónimos no son clase de palabras. Hace rato dije cuáles son las clases de palabras. Los sustantivos es una clase de palabras. Las palabras compuestas es una clase de palabras. Las palabras monosémicas, perdón, las palabras monosílabas es una clase de palabras. La palabra grave es una clase de palabras. Pero la sinonimia es una clase de palabras. Es una relación de dos o más palabras. Entonces no es una clase de palabras. Sino que hay gente que no. Las homógrafas es una clase de palabras. Los antónimos es una clase de palabras. No es una clase.
Es una relación de dos palabras, porque si no, no existe sinónimo. ¿Acaso para decir mesa estoy usando dos palabras? No, mesa es una sola palabra, es un sustantivo. Entonces, para que haya sinónimo o sinónimo, tiene que haber dos o más palabras, si no, no existe ese fenómeno. Entonces, la homografía no es una clase de palabras, es una relación de dos palabras que tienen ciertas características. La homografía, la homofonía, la paronimia, la sinonimia, la antonimia son relaciones, no son clase de palabras. Entonces, si en algún momento alguien te quiere discutir, bueno, no me llamas, ¿no? Entonces, fuiste mi pupilo. Pues el profeta dijo así y es así. Ahora, sinonimia, mira, entregado a los placeres carnales. Profeta, ¿qué son esos? ¿Qué está hablando, Sensei? ¿Por qué no dice esas cosas? No sea malo, Amauta. Los placeres carnales es el sexo, en síntesis. Entregado a los placeres carnales. Sensual, psicalíptico, lascivo, lúbrico, libidinoso. Aquí hay una relación de sinonimia. Aquí hay campo semántico. Aquí tiene la misma categoría gramatical. Todos son adjetivos y todos son entregados a los placeres carnales. El más enfermo aquí sería el lascivo, el más enfermo, la más enferma. ¿Sí? Pero el peor que todos es el lúbrico. El lascivo solo relaciona, ¿no? Todo lo lleva al campo sexual, no le puede decir nada tú al lascivo. ¿Sí o no? Y es autóctono de aquel lugar, ¿sí? Es vernáculo de aquel lugar, él se queda con las dos últimas sílabas, culo. Todo lo lleva al campo sexual el lascivo. Hay lascivos y lascivas. Al lascivo no le puedo hacer así, ¿no? Si yo le abrazo o le doy, le pongo las manos en el hombro, él cree que ya tengo, él o ella cree que ya quiero sexo con él. Ese es el lascivo, un enfermo. Entonces, pero te decía yo, el más enfermo de todos es el lúbrico. Ese no solo imagina, ese incluso llega, pues, qué sé yo, ¿no? A tocarse sus partes íntimas, posiblemente, ¿no? Ese es más enfermo que el lascivo. Pues. Entonces, el sensual, el psicalíptico, el lascivo, el lúbrico, el libidinoso, oiga, mira, lo llevan al campo sexual, están relacionados con el sexo. Por eso, mira, el semen común que tienen todos ellos son que están entregados a los placeres carnales. ¿Bien? Entonces, a eso, mira, se llama, pues, sinónimos. Ese es un fenómeno semántico, no sinonimia. Entonces, la sinonimia es un fenómeno semántico que se origina cuando hay dos o más palabras con significado igual o parecido. Bien, ese es el fenómeno. Ya sabes qué cosas son los sinónimos. Los sinónimos son relación de dos palabras o más que tienen significado igual o parecido, pero también deben tener la misma categoría gramatical, o sea, dos sustantivos, dos adjetivos, dos verbos o dos adverbios, y pertenecer al mismo campo semántico también. ¿Correcto? ¿Sí o no? Lo máximo, Sensei. Lo amo, teacher. Yo también, discípulos. Prosigamos. Y ahí están los sinónimos. Profe, no es lo mismo. Claro, pero te está diciendo que la sinonimia es el fenómeno. Pues, y los sinónimos es la relación, es la formalidad. Solo vocablos y expresiones que tienen igual o muy parecido significado, pero distintos significantes. Claro que sí, ¿no? Viejo, perdón, ahora usar caduco y longevo. Oiga, son dos palabras que se escriben completamente diferentes, ¿no? Significan distintos. Pero obviamente tienen semas similares, ¿no? O sea, para llegar a esa etapa de su vida ha tenido que pasar mucho tiempo. Los dos son adjetivos. Entonces, los sinónimos son relación de dos o más palabras que tienen significado igual o parecido. Además, tienen la misma categoría gramatical y pertenecen al mismo campo semántico. Una forma clásica aún de presentar ese tipo de expresiones es de esa forma. Lo utilizan las particulares. Lo utilizan algunas universidades. Yo, sino lo que utilizan son mucho más los antónimos. Le plantean la premisa y las 5 alternativas aún. Y dice, marque el sinónimo de la palabra venusés, por ejemplo. Aquí debo saber
su significado o por lo menos un sinónimo venusés, si no, caballero. Su significado y la categoría gramatical. Venus, viene de Venus. Venus, la diosa del amor, la diosa de la belleza. Por lo tanto, tengo estético, perfección, beldad, armonía y hermoso. Este tema te va a ayudar a incrementar tu léxico, a recordar otras palabras o algunas palabras, o a renovar tu léxico. La única manera de aprender más sinónimos es leyendo. Yo le voy a recomendar, mira, lea constantemente. De hecho, que nosotros leemos porque nos estamos preparando. Cuanto más lea usted, más palabras va a acumular. Va a mejorar su ortografía, va a mejorar su dicción y va a incrementar, obviamente, su léxico, su vocabulario. Y hay varias formas de aprender más palabras. La primera es leyendo frecuentemente, constantemente. Lees, no sabes qué significa tal palabra, la subrayas. Buscas su significado, la escribes y la usas y se te queda para toda la vida. ¿Bien? Pero si tú lo dejas pasar, bueno, pues generas vacíos, ¿no? Esa es una manera eficaz. La otra es aprendiendo etimología. Te aprendes la raíz, el significado de una raíz y obviamente tienes el concepto, por lo menos, de esa palabra. O sea, si sé qué cosa es cardio es corazón, pues, ¿no? Cardiología, cardiopatía, cardialgia, cardiólogo, miocardio, pericardio, electrocardiograma, bien, cardialgia, carditis. Oiga, mira, todo tiene cardio. Esa es una familia léxica, por ejemplo. Oiga, todos se vinculan con el corazón. Esa es una manera, por ejemplo, de aprender palabras. La otra es que yo enumere constantemente, todas las clases, todos los lunes, 10 palabras. Bueno, si estuviéramos en la pizarra, seguramente le pongo ahí las 10 palabras. ¿Sí? Y no le dejo salir a su recreo si no se aprende las 10 palabras y no me dice su sinónimo. Obviamente lo va a aprender, de hecho, pero lo va a aprender solo para salir al recreo, ¿no? Y luego se olvida. Y la otra es obviamente que usted se aprende una palabra y la utilice, ¿no? Como yo aprendí algunas palabras, por ejemplo. A mí la primera palabra desconocida que escuché en el año 1991, 91, el siglo pasado, tú ni nacías, ¿eh? Ni en proyecto estabas. Fue cuando yo me preparaba así con ustedes, obviamente, no en esta realidad que estamos, en el salón, segunda carpeta, guapo yo, como siempre, rodeado de mujeres, de varones también. Y había una niña que sabía palabras hasta por gusto. Todos los días, bendita la mujer esta, te decía una palabra desconocida. Bueno, en ese tiempo me gustaba otros cursos. Y bueno, pues no le quise ayudar en un ejercicio de álgebra. Determinante, papayita determinantes. Todo lo que hemos pasado por la academia, obviamente nos recordamos muchos temas, ¿no? Determinantes. Bueno, se molestó y me dijo una palabra que nunca en mi vida me voy a olvidar. Eres una basofia, me dijo. Basofia, me dijo la mujer. Basofia, demonios. Yo no sabía qué cosa era basofia. Pero me parecía simpática la palabra basofia. Y yo decía, ¿qué? Basofia, es simpática. Ni sabía su significado, pero basofia, me dijo. Entonces, yo, como me dijo basofia, le dije a todo el mundo, la basofia, ¿qué basofia eres? Es una basofia. ¿Cómo vas a hacer eso, basofia? Todo el día usé la palabra basofia. Todo el mundo le dije basofia. Y ya cuando ya terminé la clase, que ahora hacía las 2 de la tarde, más o menos. Yo me quedo en la tarde muchas veces también. Hablaba Sofía. Y hasta que estaba mi profe de Rubio. El profe, ¿sabe usted qué significa basofia? Me dijo, basofia. Ese es su sinónimo, me dijo. Basofia es sinónimo de basura. ¿Qué? A todo el mundo le había dicho basura, ¿no? Basura, profe. A todo el mundo le ha dicho basura, ¿no? Y cuando averiguo, como él me dijo, no, su sinónimo sé que es basura. Pero ¿qué cosa es la basofia, no? Es el estiércol
o sea, es caca podrida, ¿no? Eso es basofia. O sea, todo el mundo le había insultado así ácidamente, ¿no? Y tampoco nadie conocía, ¿no? Todo el mundo se dejó insultar también. Bueno, a todo el mundo diría basofia, a todo el mundo, ¿no? Pero la palabra se me quedó para toda la vida, no basofia, todo el mundo diría basofia. Entonces, hay palabras evidentemente que tú escuchas y tienes que usar. No la usas, se queda en la palabra. Y obviamente le reclamé al día siguiente a ella, ¿no? ¿Cómo me vas a decir basofia? Por si acaso me baño todos los días, me lavo la boca y hago mi enjuague bucal artesanal, pero bueno, no tiene por qué decirme basofia, ¿no? Está mal, pues. Ah, mijo, ¿por qué sabes una palabra? Me dijo ella vanidosa. Y bueno, después me dijo, no, ¿sabes qué? Después de, ¿por qué te molestaste? No, quería que me ayudes en un ejercicio. A ver, yo te ayudé ahora. ¿Te ayudé? ¿Satisfecha? Le dije, sí. Y después me hizo otra palabra desconocida, ¿no? ¿Te puedo dar un ósculo? ¿Qué me vas a dar qué? Un ósculo. Hoy un ósculo lo sentí como un manotazo, una mentada de madre, ignorante, pues no conocía yo, ¿no? Demonios, un ósculo, estás loca. ¿Cómo me vas a dar un ósculo? Un ósculo, boca, ¿no? Me fui molesto. ¿Pero por qué te molesta? ¿Cómo me vas a dar un ósculo, Leo? ¿Sabes qué es ósculo? No, pero debe ser algo feo. Me fui molesto y irritado, pues. Ósculo. Y ósculo, ahí estaba, así estaba mi profe de lenguaje. Le dije, profe, ¿qué es ósculo? Ósculo es un beso. Un beso, profe, que rapidito ingresé a hablar. Dame el ósculo, dame el ósculo. Pero me dijo, no, ¿sabes qué? Mira, Román, eres ignorante, ¿no? Pero ¿por qué me insultas? Mi ignorante es aquella persona que ignora, que desconoce algunos temas. Y tú desconoces ese significado, ¿sí o no? Sí, ya por eso eres ignorante. Pero igual no me insultes. Un ósculo, por si acaso, no se da en la boca. Un ósculo se da en la mejilla, en la mejilla. Ese es un ósculo, en la mejilla. ¿Así? Sí. Bueno, igual dame mi ósculo, me dio mi ósculo, ¿no? Y entonces ese día tiene igual a todas, ¿no? Habla amiga, un ósculo. O compadre, no me moleste, estoy un ósculo. Igualito, se me coló la palabra ósculo. Mira, de 1991, ¿no? La palabra ósculo. Era una palabra, pues ya había un clic ahí, ¿no? Habíamos hecho clic. Tenía que aprender una palabrita por mi cuenta, pues. Y le dije a mi profe de Rubio, profe, ¿me podría decir una palabrita para escribir a esa mujer? Claro, mijo, dile que es una verdad. ¿Verdad, profe? ¿Pero qué cosa es verdad? Ah, no, averígualo, pues, ¿no? Tampoco te voy a decir todo, ¿no? Profeta, pero verdad, pues. Parece chino, ¿no será verdad? No, verdad, verdad. Bueno, averigüé, pues, ¿no? Su significado tal cual. Y efectivamente era preciso para ella, ¿no? Y al día siguiente le dije, bueno, que ¿sabes qué? Le abracé así. ¿Sabes qué? ¿Qué te pasa? Me quitó la mano. Bueno, quería decir una palabrita, ¿no? Tampoco te declares, ¿no? ¿Qué me voy a declarar de ti, tan loca tú? ¿Qué te pasa? Solamente quiero decir una palabra, ¿no? Una palabra nueva. Así aprendiste una, claro. A ver, dímelo. Eres una verdad de mujer. ¿Qué? Que eres una verdad. ¿Verdad? Uy, gracias, me dijo, ¿no? Gracias. Y yo picón le dije, no, ¿qué es verdad? ¿Qué es verdad? Dime su significado. ¿Para qué? ¿Para qué? Yo soy un ejemplo de verdad, me dijo. Claro que sí, de hecho que sí. Y entonces, ¿quieres que te diga su significado? Sí. ¿Pero para qué? Si soy yo una verdad. Claro que sí. Pero con muchos varones somos picones, ¿no? Y verdad es belleza, belleza, hermosura, perfección. Es una venustez. Gracias a esa mujer, obviamente aprendí 3 palabras que en mi vida la había escuchado hasta entonces. Y se me quedó. Y seguramente así te va a ocurrir alguna vez. Obviamente luego aprendí muchas más palabras. Y mírame, ahora estoy enseñando RV. Profe, ¿pudo haber influenciado? Tal vez pudo haber influenciado, ¿no? Pero obviamente, pues, nos hicimos enamorados. Luego esposos. Ingresamos. Obviamente ahora yo la revuelco en palabras, obviamente, en palabras, ¿no? Hace muchas más palabras que ella, ¿no? Como que enseña Rubén, ¿no? Y es así la vida, muchachos. Uno aprende de distintas formas. Entonces, la mejor manera de aprender palabras es leyendo, leyendo frecuentemente. ¿Sí? Entonces, hay bonita forma de aprender palabras y espero en verdad que esa experiencia te sirva y tú lo utilices con frecuencia. Entonces, venustez es belleza, hermosura. Bien. Lo correcto sería analizar así.
Hechura perfecta o muy agraciada. Estético, adjetivo descartado. Bueno, igual, hermoso descartado. Bien, tengo acción de perfeccionar. Belleza de las cosas, más particularmente de la mujer. Conveniente proporción, obviamente sabes cuál es el sinónimo. Lo correcto sería analizar así. Saber su significado y marcar la respuesta rápida. La respuesta obviamente sería es, ¿no? La palabra que expresé a esa gran mujer, que es mi esposa, por cierto. Mi verdad. Cuando hablamos de antonimia, amigos, hablamos de otro fenómeno semántico que se origina cuando hay dos o más palabras, pero que se oponen en su significado. Se oponen en su significado. Ese es el fenómeno. Fenómeno que se origina cuando hay dos o más significados que se oponen al compararlo. Ese es el fenómeno. ¿Bien? Profeta, y entonces los antónimos a lo que hicimos hace rato. Los antónimos es la relación de dos o más palabras que se oponen en su significado, pero deben tener la misma categoría gramatical, o sea, dos sustantivos, dos adjetivos o dos verbos, o tal vez dos adverbios. ¿Bien? Y además pertenecer al mismo campo semántico. Eso es antonimia. Bien, entonces la antonimia es un fenómeno semántico que se origina cuando dos o más significados se oponen al compararlos. ¿Bien? Y, perdón, disculpe. Y los antónimos es relación de dos o más palabras que se oponen en su significado, pero deben tener la misma categoría gramatical y pertenecer al mismo campo semántico. Esos son los antónimos. Ese es el que más viene en distintas universidades y el que viene en San Marcos también. Hay una pequeña definición de los antónimos. Nombres que designan significados opuestos. Novato experto. Dos adjetivos. Dos sustantivos. O quizás dos verbos. ¿Bien? O sea, hay antónimos entre palabras que tienen la misma categoría gramatical, dos adjetivos, dos sustantivos o dos verbos. Y yo decía, o podría haber dos adverbios. No, sí. Entonces, los antónimos, no te olvides, es la relación de dos o más palabras que se oponen, obviamente, en su significado, ¿no? Y además tienen la misma categoría gramatical y pertenecen al mismo campo semántico. Igual, lo correcto sería, pues, conocer el significado de la premisa o el sinónimo, conocer la categoría gramatical también, y luego, obviamente, buscar el antónimo de esa palabra. Y el análisis correcto sería, ¿no?, conocer su significado. ¿Qué es aciago? Es un adjetivo y significa de mal agüero, infausto, desgraciado. Algo trágico, algo fatal. Y buscar el antónimo. Algo que sea favorable, algo que sea evidentemente dichoso, venturoso. Bien, tengo el adjetivo placentero, que es agradable, apacible. El adjetivo venturoso, que es afortunado, que implica o trae felicidad. Afable, que es el adjetivo que trae amable en la conversación o el trato. Pacífico, quieto, sosegado, amigo de la paz y tranquilidad. Y satisfactorio, que satisface, grato, nuevo. Ese tema se usa mucho más en San Marcos, en la UNI, en la Agraria y también Callao y también Villarreal. Entonces, la única manera de contestar correctamente, si se plantea de manera pragmática, como lo hace Callao y la Agraria, es conociendo más palabras. En cambio, en la UNI y en la Agraria, la antonimia es contexto. O sea, hay muchas veces el contexto, o sea, el conjunto de palabras te ayuda a deducir cuál sería su posible sinónimo de la palabra subrayada. Es más sencillo en algunos casos, pero dependiendo del tipo de palabra o el tipo de ejemplo que te han planteado. Pues, ¿no? Entonces, esa es la forma clásica de proponer ese tipo de ejercicios. Premisa y 5 alternativas. La respuesta acá sería, pues, venturoso, ¿no? Afortunado, que implica o trae felicidad.
Hay dos tipos de antónimos. ¿Bien? Hay dos tipos de antónimos. Están los antónimos, esto es importante, mira. Los que usa generalmente es amargos. Esa clasificación. Los antónimos lexicales y los antónimos morfológicos o gramaticales, como ella lo llama. Los antónimos lexicales son cuando las dos palabras tienen formas completamente distintas de escribirse. ¿Bien? Por ejemplo, nonato, nonato, y longevo. Nonato es un recién nacido y longevo es de avanzada edad, un ser vivo de avanzada edad. Podría ser una persona, un animal, un árbol, una planta. ¿Bien? Son antónimos. ¿Bien? Antónimos lexicales. Cuando las dos palabras, mira, se escriben completamente distintos. Rico, pobre. ¿Bien? Negligente, negligente, descuidado. Y, por ejemplo, cuidadoso. Tienen lexemas completamente distintos. Y hay otro tipo de antónimos que se llaman antónimos morfológicos, cuando comparten el mismo lexema, la misma raíz. Por ejemplo, si tengo atento y desatento. ¿Bien? Alumno, exalumno. Orientado, desorientado. Moral, amoral. Esos son antónimos, obviamente, morfológicos o gramaticales. Jóvenes, comparten la misma raíz, pero uno tiene un prefijo y el otro no tiene. O en todo caso podrían tener prefijos diferentes. Por ejemplo, inhumar y exhumar. Inhumar es poner bajo tierra y exhumar es sacar a la superficie. Tienen prefijos distintos, pero tienen la misma raíz. Enterrar, desenterrar, por ejemplo, también tienen la misma raíz, pero tienen prefijos distintos. Entonces, son antónimos morfológicos o gramaticales cuando comparten la misma raíz, pero tienen prefijos distintos, o uno tiene un prefijo y el otro evidentemente no. El prefijo sí tiene carga semántica, por eso cambia el significado de las palabras. Y los antónimos lexicales, evidentemente cuando las dos palabras tienen forma diferente de escritura, ¿no? Como este caso, por ejemplo. Contuvo por un momento el hálito y luego se calmó el hálito. En ese caso, por ejemplo, sería sinónimos. Sinónimos. No es un ejemplo de antónimos. Y hay dos antónimos más, los antónimos complementarios y los antónimos recíprocos. Son complementarios cuando uno necesita el otro, ¿no? Por ejemplo, no existe el concepto abuelo sin el concepto nieto. Son antónimos. No existe el concepto día sin el concepto noche. Son complementarios. Y hay antónimos recíprocos cuando los conceptos se necesitan. Se necesitan. Médico, paciente, son antónimos recíprocos. El médico necesita el paciente y el paciente necesita el médico. Alumno, profesor. Aunque aquí hay una necesidad parcial, pero necesidad hay al fin. Son antónimos recíprocos. Contuvo por un momento el hálito y luego se calmó. Hoy el hálito, evidentemente, es el aire que uno despide por la boca, ¿no? Es el aliento. La respuesta acá sería, evidentemente, ¿sí? Palabra hálito significa aliento, vapor que algo arroja, en ese caso aire, ¿no? La respuesta sería, pues, la D. Es una basofia lo que consumes en la calle. Es una basofia. Evidentemente, pues, si lo tomas de manera literal, no consumimos basofia. O sea, acá está la palabra en sentido connotado. Bien, en este caso, basofia se refiere a la comida poco apetitosa, de sabor repugnante o desagradable. Estiércol podrido, una comida podrida.
La respuesta acá sería su sinónimo, inmundicia. Su sinónimo contextual en este caso. Hasta ahí, mira esa partecita. Ahora les voy a compartir la práctica en sí de hoy día. La plata es un metal maleable. Es acá donde tú intervienes. ¿Bien? ¿Sí o no? Aquí sería pues dúctil. Los primeros habitantes eran erráticos. O sea, caminaban, no tenían un lugar fijo. O sea, eran ¿qué cosa? Nómades. Nómades. O sea, caminaban largos tramos, ¿no? Estoy preocupado, no sé cómo pedirle perdón. ¿Qué has hecho, pues, varón? Estoy preocupado. O sea, estoy triste. Estoy desconcertado, ¿no? Dudoso. El cigarrillo es nocivo para la salud. Nocivo. O sea, es, vamos, dilo. Habla. Perjudicial. 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 Admitió su falta y pidió disculpas del caso. Aceptó. Aceptó. Así es, muy bien, aceptó. Está prohibido expresarse de esa manera, prohibido. Rechazado. Rechazado. Negado. Vedado. Es la sociedad, está Vedado. 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 No debes mofarte del error del compañero. B. Burlarte. Burlarte. La E. La E, burlarte. Resultó un asunto trivial, o sea, de poca importancia. Intrascendente. 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 No te olvides que yermo, amigos, es un terreno seco y infértil, ¿no? Baldío. El dictador es la persona más ruin y malvada que existe. Ruin, ese es un desgraciado, un rastrero. Misántropa. Abyecta. Abyecta, desgraciado, infeliz, bajo. Altruista, bondadoso, dadivoso, desprendido, regalón. Misántropo o misántropa es alguien que es insociable. Es un sentimiento inefable lo que nos une a nuestra madre. Inexplicable. Así es, inexplicable, que no se puede, no hay palabras para escribir eso. Se limitó a pronunciar patrañas y ofensas, patrañas. Infamia. Mentira. Mentiras. Mentira. De manera absoluta sea mentira. ¿No? José me sirve de Lazarillo. Acuérdate de Lazarillo de Tormes. Escudero. Hay el perro Lazarillo. Guía. Sí, Discípulo. es guía. Un cerril es alguien que no se deja dominar fácilmente, que tiene poca cultura. O sea, es un Rústico. Vasto es amplio, extenso, ya. Ignaro es ignorante. Mediocre, la persona que deja todo a medias, nunca termina nada. Ese es insensato, que no tiene cautela. Desalmado. Un desalmado es un sujeto inclinado a la maldad. Rético. Inclinado a la maldad. Nefario. Ese es un desalmado. Inclinó a la maldad. Incipiente. Ordinario, incipiente. Incipiente es falta de ciencia, falta de cultura. Nefario. Frenético. Alicaído. Alicaído es triste. Incipiente. Nefario.
Así es, la respuesta es nefario. Espolear. Oiga, no es la misma palabra que ahora lo usan para decirte o anticiparte algo. No me espoleé, dicen. Expoliar. Espolear más bien es animar. Disuadir. Disuadir, perdón. Desanimar, más bien sería Disuadir. animarlo, incentivarlo, o sea, acicatear. Aprobado. Si está aprobado es que todo está de acuerdo, ¿no es cierto? ¿Pado? Aprobado. Sereno, vacilante, ofuscado, encandilado, circunspecto. Relativo, encandilado. Encandilado. Lánguido, flaco, débil, exánime. Oiga, acuerdo es juicioso, robusto es fornido, gregario es sociable, errabundo que camina sin rumbo, pulcro, oiga que no tiene mancha alguna, Alineado. Alineado. Alineado, así alineado. es. Esbelto es bello, hermoso, yo por ejemplo. Abstruso que no se puede leer, que no se puede entender. Ininteligible. Ininteligible. Ininteligible, así es, ininteligible. Oiga, diáfano es transparente, que se puede ver a través de él. Inexorable, que va a ocurrir sí o sí. Diligente es cuidadoso, trabajador, ese diligente. Ínclito, lo que ustedes van a hacer, bueno, obviamente con tu profesión y los grados académicos que tendrás, vas a ser un sujeto ínclito, una persona ínclita. Célebre. Que vas a ser Célebre. reconocido por Célebre. 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 Fatuo es un sujeto vanidoso, orgulloso, pedante, petulante, orondo, ufano, un hemorragia sinónimo hay acá. Profeta, ¿qué dice profeta? Safio es un tosco, un grosero. Una basura es el safio también. Adocenado, arreglado. Escribe el antónimo en la palabra subrayada. Laudable es elogiable. Elogiable. Elogiable, alabable, halagable. Eso es laudable. Eso es. Y su antónimo sería, ¿no? Criticable, ofensivo. Él vivía en la opulencia. Opulencia. Acá sería, pues, abundancia. Pero su antónimo sería pobreza, miseria. La atacó con un objeto romo. Oiga, romo es que no tiene punta. Que no tiene punta. No tiene punta. O sea, puntiagudo, agudo. Es. Siente animadversión por él. Oiga, animadversión es odio, antipatía, ojeriza, tirria. Acá sería, ¿no? Amor, apego. Es muy lacónico. Oiga, si es lacónico el estudiante es que habla poco, ¿no? Habla lo necesario. Lacónico. Acá sería, ¿no? Locuaz, facundo, charlatán, hablador, parlanchín, labión, verboso, florero. También hay una hemorragia de sinónimos acá. El exordio era muy extenso. Exordio es la parte inicial, o sea, prólogo. Prólogo, introducción. Y el antónimo sería colofón. Colofón. Final. Su visita fue efímera. Efímera es pasajera. Pasajera. ¿Sí? Pasajera. Y acá sería duradera, eterna. Tiene un díscolo comportamiento. Díscolo es rebelde. Rebelde, levantisco, apacible, calmado.
Se trata de una conversación trivial, o sea, trivial que no tiene importancia, ¿no? Superficial, insignificante, baladí. Superficial, acá sería importante, cardinal, vital. Resultó incólume en el accidente, incólume, sano, intacto, ileso. Acá sería dañado, perjudicado. De acuerdo al contexto de la frase u oración, escribe dentro del paréntesis el antónimo apropiado de la palabra en negrilla. En negrilla, de nuevo. Españoles son estos. Dilapidar es malgastar, derrochar, despilfarrar el dinero, ¿no es cierto? Y su antónimo sería ahorrar, atesorar. Se trata de concepciones políticas anacrónicas. Bueno, estos políticos que tenemos ni siquiera esto tienen. Nada tienes. Yo creo que son mononeuronales. Profe, ¿cómo? Mononeuronal que tiene una sola neurona. Anacrónicas son viejas, antiguas, ¿no? Acá sería actuales. Actuales, novedosas. La constitución política del Estado fue derogada, o sea, anulada, invalidada. Acá sería, ¿no? Validada. El profesor Rubén Bazán, o sea, el profe de economía, el chiquitín, es un longevo. Longevo es anciano, ¿no? Sinónimo de anciano, vetusto, viejo, arcaico, senil, Matusalén, raído, obsoleto, caduco, una hemorragia de adjetivo, o sea, acá. Acá sería joven como yo, ¿no? Joven, garzón. Atacaron una población inerme. Inerme es que no tiene armas, o sea, desarmada, o sea, armada, ¿no? El conductor de transporte público es temerario. Un temerario es que no mide las consecuencias del peligro. Es un temerario, o sea, es un valiente tonto, cobarde, miedoso. Le adjudicaron título de propiedad, o sea, le otorgaron, le dieron, le quitaron, le negaron. Toda traición es irremisible, imperdonable, perdonable. Profe, no, yo no perdono nada, no sea mala, hay que perdonar también, hay que ser humanos. Tienes un encanto inefable, indescriptible. Acá sería descriptible, ¿no? Decible, expresable. La enérgica admonición que recibió lo hizo, admonición es obviamente reprimenda, ¿no? Acá sería elogio, ¿no? Felicitación. El sistema tributario es inicuo, injusto, injusto. Acá sería justo. Justo, honesto, correcto. Tiene una complexión enteca, flaca, esquelética, descarnada, huesuda. Acá sería, ¿no? Mofletuda, obesa, gorda. Empezaron a vociferar, o sea, hablar en tono alto, ¿no? Gritar. Mira, gritar. Acá sería silenciar, susurrar. Es una sustancia inocua, inofensiva. Inofensiva. Acá sería tóxica, venenosa. Soy inocua. Inocua es inofensiva, que no causa daño. Sus dicterios, o sea, sus insultos, sus agravios no ofendieron mi autoestima. Acá sería sus elogios, sus elogios. Elogios, halagos. Los denodados esfuerzos de los bomberos valientes, osados, acá sería cobardes, miedosos. No puedo evitarlo, mi suegra me causa animadversión, no seas malo, ¿cómo vas a decir eso? Las suegras son lo máximo. Animadversión es odio, antipatía, ojeriza, tirria, acá sería apego, amor. Fue un discurso muy ampuloso, amplio, extenso. Y acá sería, pues, obviamente, resumido, ¿no? Resumido. A su corta edad tiene un díscolo comportamiento rebelde.
levantisco, sedicioso. Aquí sería, pues, tiene un dísculo, tiene un educado, honorable. Me siento profundamente contristado, apenado. Bien, apenado. Acá sería alegre. Alegre, feliz, contento. Y termino con esto, amigo. Consuetudinario. Bien. Primero la palabrita siar. Siar es caminar hacia atrás. Ese es siar. Bien. Caminar hacia atrás. Ese es siar. Acá sería avanzar, bueno. Y acá consuetudinario, que evidentemente es costumbre, ¿no? Que se mantiene constante. Acá sería voluble. El antónimo. Algo inédito es algo que no ha sido publicado. Ya, bueno, editado. Exaltarse es alegrarse, ¿no? Efusivamente, sosegarse, ¿no? Calmarse. Una contumelia. Es un insulto, un agravio. Acá sería un insulto, un elogio. Aprender es atrapar, apresar, limitar la libertad. Acá sería libertad. Y algo ignoto es algo desconocido, conocido. Y finalmente, vernáculo es que pertenece a un lugar, propio de un lugar, autóctono, oriundo. Acá sería foráneo. Bien, niños y niñas, hasta ahí nuestra clase de hoy día. De verdad, agradecerle bastante su participación. Gracias por su atención de día. Si hubiera alguna pregunta, encantadísimo. Bien, ya nos estaremos viendo la tercera semana de este mes de enero. De verdad, lo voy a ir acompañando durante estas 7 u 8 semanas que nos quedan. Bien, cualquier cosita, ya no a escucharlos, sus preguntas. Si no es hoy día, la próxima. Bien, encantadísimo. Cuídense bastante. Buenos días.